Bueno, entonces vamos a empezar con nuestro contenido del día de hoy, que sería la unidad 1, ¿verdad? La parte de calorimetría, y vamos a desarrollar también un poquito de mecanismos de transferencia de calor. Entonces, en la clase pasada, ¿qué es lo que estuvimos viendo? Analizamos un poquito lo que es la parte de temperatura, termometría, escalas termométricas. También entramos en la parte de dilatación, fatiga. Entonces, la parte realmente no es tan complicada y espero que les haya salido todos los ejercicios que dejamos pendientes en la clase pasada para que ustedes lo desarrollen, ¿verdad? Si no, me pueden ir consultando y todo eso. Hoy ya vamos a entrar en lo que es calorimetría, ¿sí? ¿En qué consiste la calorimetría? Bueno, cuando estamos en esta parte, lo que vamos a empezar a hacer o vamos a empezar a analizar ya es cómo de repente hay un intercambio de calor entre cuerpos, ¿verdad? Entonces, para recordar un poquitito, ¿qué fue también lo que leyeron en esta semana o lo que vieron en las clases de teoría? Que todo esto, vamos a decirle, es parte de la termodinámica. Entonces, existe la ley cero de termodinámica. Yo siempre opto por dar un repaso para recordar un poquitito de qué es lo que estamos hablando en vez de resolver directo los ejercicios. ¿Y eso por qué? Porque después les voy a mostrar luego acá en la clase donde yo tengo mis videos de repente para que ustedes vayan viendo los ejercicios que ya tengo resuelto ahí. Entonces, para mí es innecesario volver a resolver esos ejercicios. Así que yo en estas clases que son síncronas, ¿verdad? Tipo que estamos en vivo, yo les voy a explicar una introducción teórica y vamos a hacer otros ejercicios que a mí me parecen interesantes para que ustedes puedan desarrollar los demás, ¿verdad? Entonces, empezamos. ¿Qué es lo que era la ley cero de la termodinámica? Dice o habla de el equilibrio térmico, ¿sí? Se puede observar que qué es lo que nos dice esta ley. Vamos a poner acá. Acá yo tengo un cierto cuerpo A. Acá tengo un bloque B. Y acá tengo un bloque C. A ver, si alguien leyó algo o alguien sabe, ¿quién me puede enunciar lo que dice la ley cero de la termodinámica? Tengo tres cuerpos de diferentes masas. Esto tiene masa A, masa B y masa C. Y están a diferentes temperaturas. Este está TA, TB y TC. A ver, ¿quién me puede decir qué dice la ley cero de la termodinámica? Dos cuerpos están en equilibrio térmico si y solo si tienen la misma temperatura. Sí, muy bien, muy bien. En este caso, ¿qué es lo que me dice el compañero? Que si, por ejemplo, estos todos tienen diferentes temperaturas, temperatura de A es distinta a la temperatura de B, distinta a la temperatura de C. Y puede ser también que sean diferentes o son diferentes materiales. Entonces, me dice que si B entra en contacto con A, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a buscar el equilibrio térmico entre B y entre A. Por ejemplo, si yo tengo un cuerpo A que está a una temperatura de 80 grados Celsius y acá tengo un cuerpo B que está a una temperatura de 10 grados Celsius, el calor naturalmente, ¿cómo fluye? Siempre
siempre del cuerpo con mayor temperatura al cuerpo con menor temperatura. Eso sí o sí va a pasar. ¿Saben cuál es un ejemplo fácil y práctico en donde ustedes pueden corroborar eso? Decir, sí, eso es cierto. Por ejemplo, vos agarrás, preparaste esta mañana tu café o tu desayuno caliente, ¿verdad? ¿Qué pasa? Bajaste sobre la mesa y después de un cierto tiempito, ¿qué pasó con ese café? Ya no estaba más caliente, es decir, bajó su temperatura. ¿Por qué? Porque transfirió calor desde su cuerpo para el exterior. ¿Se entiende? Siempre así vamos a decirle, se transmite el calor. Por eso, por ejemplo, solemos decir, hay un dicho que famoso en estos días que hace frío, viene alguien, llega a tu casa, abre la puerta y ¿qué se le dice? Cierra la puerta que entra todo el frío. Les pregunto a ustedes como alumnos de ingeniería, ¿está correcto decir eso? ¿Entra el frío? No, ¿verdad? Porque eso contradice esto que dijimos acá, que el flujo de calor siempre se produce de un cuerpo de mayor temperatura a un cuerpo con menor temperatura. Entonces lo que realmente pasa es que de nuestra casa, de nuestra habitación, del recinto, sale el calor. Y ahí es donde nosotros sentimos frío, ¿verdad? Entonces, la ley cero de la termodinámica nos dice que si estos tres cuerpos, fíjense, D está en contacto con A y A está en contacto con C, pero entre B y C no hay contacto directo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero, A busca el equilibrio térmico con B y a su vez busca el equilibrio térmico con C. Y por la ley cero de la termodinámica, esto finalmente concluye que la temperatura final de A va a ser igual a la temperatura final de B, va a ser igual a la temperatura final de C. Es decir, siempre se llega al equilibrio térmico. ¿Y cómo se produce? Desde el cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Entonces, eso nos dice la ley cero de la termodinámica. Entonces, podemos observar que cuando yo tengo dos cuerpos que están a diferentes temperaturas, hay una transferencia de calor, ¿sí? O sea, yo por ejemplo, a ver, ¿cómo puede ser un sistema así simple? Cuando agarro un cubito de hielo, imagínense, ustedes estaban así en su casa, ¿verdad? Agarran un cubito de hielo. ¿Qué es lo que pasa cuando por un cierto tiempo tienen ese cubo de hielo en su mano? ¿Verdad que se derrite, cambia de estado? Entonces, en ese caso, debido a la transferencia de calor, hubo un cambio de estado en ese cuerpo que está siendo sometido al calor. Pero, por ejemplo, si yo, a ver, algo que suele pasar mucho o de repente, si yo, por ejemplo, ahora mismo estoy con una temperatura de 39 grados Celsius, ¿verdad? Estoy con fiebre. Y yo entro a una ducha en donde el agua está a 20 grados Celsius, a 25 grados Celsius. ¿Qué es lo que pasa? Existe una transferencia de calor de mi cuerpo hacia el agua. Entonces, ¿qué es lo que hace el agua? Absorbe, quita el calor que tengo de mi cuerpo y por ende disminuye la temperatura, ¿verdad? No es que, como el caso anterior, que yo agarré el hielo y se derritió. Yo por hacer una transferencia de calor, no es que mi cuerpo se derrite, ¿verdad que sí? Solamente varía su temperatura. Entonces, la transmisión o la transferencia de calor puede dar dos cosas. Una variación de temperatura, es decir, el calor que produce la variación de temperatura es proporcional a ¿qué? No es lo mismo estar metiéndole calor a una masa de 10 gramos que estar metiéndole calor a un cuerpo de 3 toneladas. Entonces, el calor va, vamos a decirle,
acá es masa por una constante o por un cierto valor, ¿verdad? Que depende de cada material. ¿Sí? Este se denomina calor específico, ¿sí? Y por la variación de temperatura entre los cuerpos. Es decir, si la delta T entre los cuerpos es muy grande, el calor transferido también va a ser muy grande. ¿Se entiende? Ahora, esto sabemos luego que es. Igual voy a escribir acá algunas cositas. Esto es calor, esto es la masa, esto es el calor específico, que ¿qué era el calor específico según lo que vimos en la teoría? Yo tengo entendido que el calor específico es tipo la cantidad de calor necesaria para elevar en 1 grado Celsius la temperatura de 1 gramo de agua. ¿Sí? A ver si mal no recuerdo, eso era la definición de tipo qué es lo que es vamos a decir, el calor específico del agua, por ejemplo. Y otra vez se tiene que, a una cierta temperatura, es que se tiene esa definición, porque te dice, una caloría es la cantidad de calor necesaria para elevar 1 gramo de agua de 14,5 grados Celsius a 15,5 grados Celsius, si mal no recuerdo. Si estoy equivocado, espero que eso cree curiosidad en ustedes, que agarren y ojeen el CIRS o en internet, ¿verdad? Ahora que tan rápido podemos tener toda la información. ¿Sí? Bueno, pues eso es el calor específico. ¿Sí? Y esto es la variación de temperatura. Sería temperatura final menos temperatura inicial. Siempre, 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 delta es temperatura final menos inicial. Entonces, atiendan cómo funciona esta formulita. Si yo les digo que tengo, por ejemplo, una hornalla, ¿verdad? Tipo, tengo acá fuego y acá tengo una taza que tiene agua, ¿verdad? Y yo les digo que esta llama suministra una cantidad de calor igual a 30 calorías. ¿Entiendes? Eso es el total de calor que está introduciendo esta llama. Realmente, no es que, así tipo, pero si le dejas 3 horas, no es lo mismo que le dejes 1 minuto. Sí, por eso hay algo que se llama calor, esto sería el calor total que entra en la taza, y hay otra cosa que se llama flujo de calor, que es H. ¿Y qué es lo que es el flujo de calor? Es la cantidad de calor por unidad de tiempo que está siendo introducido a este cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo decir que mi hornalla me da un flujo de calor de 2 calorías por segundo. Entonces, esta hornalla estuvo prendida durante 15 segundos. Entonces ahí, por ejemplo, me va a dar lo mismo, ¿verdad? Acá se dan cuenta que el flujo de calor por el tiempo total que está funcionando es igual a la cantidad de calor percibida. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende la diferencia entre calor, flujo y esto, verdad? ¿Sí o no? Sí, profe, entiendo. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Voy a calcular. Vamos a ver. Si ahora mismo ustedes hacen este experimento ahí en su casa, vamos a decir, ¿qué temperatura aproximadamente estamos? Temperatura inicial. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a calcular en cuánto tiempo puedo hacer hervir mi agua para el café.
¿sí? Vamos a decir, ¿qué temperatura estamos? Aproximadamente 15 grados Celsius por ahí, ¿sí? Y les pregunto, ¿cuál debe ser nuestra temperatura final para que esto empiece a hervir? 100. Empieza. Exactamente. Hasta ahí tenemos que llegar. Y nosotros sabemos que nuestra hornalla, no sé un poco, si nunca me fijé muy bien en lo que son las cocinas, pero que yo sepa, no te dice el flujo de calor que está dando, vamos a decirle, ¿ven? Las vitrocerámicas y eso, las que no son con fuego, tipo, no son con fuego. No sé un poco si te da el flujo de calor, pero si no te da, vamos a suponer que sí, ¿sí? Vamos a suponer que vos agarrás, enchufás y te dice ahí en tu placa que 2 calorías por segundo es lo que está emitiendo, lo que va a darte. ¿Y vos qué querés hacer? Tu agua querés pasar de 15 grados Celsius a 100 grados Celsius. Entonces, ¿qué es lo que vos vas a hacer? Lo primero sería calcular la cantidad de calor necesaria para que esto llegue a 100 grados. Bueno, aproximadamente una taza tiene como unos 200 gramos de agua por. El calor específico del agua es 1. ¿Sí? Una caloría por sería. Calor específico del agua es una caloría por grados Celsius. ¿Sí? Esto sería el calor específico del agua. ¿Y a qué temperatura quiero llegar? Sería temperatura final menos temperatura inicial. Con esto, yo voy a poder calcular el calor total que le debo dar a la taza de café. Entonces, 100 menos esto es 85, por esto sería... está 850, 8500, 17000. A ver si me pueden ayudar un poquito. 17.000 calorías serían necesarias para elevar o calentar, hacer hervir, vamos a decirle, el agua. Perfecto, gracias Jorge. Entonces, ahora, ¿en cuánto tiempo yo voy a hacer eso? Y bueno, el flujo de calor por el tiempo me da el calor total que va a percibir el cuerpo. Entonces, ¿cuánto era el flujo? Es 2 calorías por segundo por no sé cuánto tiempo, y acá 17.000 calorías. Entonces, ¿cuánto me sale este tiempo? Sería 8.500 segundos, y si lo divido entre 60, vamos a ver, 8.500 dividido 60, 142 minutos aproximadamente. O sea que esto es rebola, luego. Este es mi flujo de calor, lo que era muy bajo. Por eso me sale que en 142 minutos luego yo voy a calentar todo mi taza de agua. Entonces, eso es variación de temperatura debido al calor. Ahora, si yo dejo encendido o dejo encendida mi hornalla por 142 minutos, esta taza de agua va a pasar de ser una taza de agua que estaba a 15 a ser una taza de agua que está a 100 grados Celsius. Entonces, si yo le doy una caloría más, no es que va a pasar a tener, acá voy a aclararlo, ¿no? O voy a poner, ¿sí? Si se suministra más calor, no es que va a seguir subiendo la temperatura. No es que si yo le doy más calor, mi temperatura del agua
va a ser 110 grados Celsius, sino que si se suministra más calor, ocurre un cambio de estado. Es decir, no va a elevarse la temperatura, sino que va a comenzar a evaporarse el agua. Entonces, existe acá, ¿ven? Nosotros empezamos con esto, variación de temperatura. Ahora que vamos a cambio de estado. Que el que más vamos a ver para cambio de estado y todo eso es el agua. ¿Por qué? Porque el agua, lo que sabemos que en cero, ¿qué pasa? En 0 grados Celsius existe una mezcla de hielo y de agua. Y en 100 grados Celsius, ¿qué existe? Una mezcla de vapor de agua y agua líquida. Pero si yo estoy hablando de agua a 130 grados Celsius, es realmente vapor de agua. Yo no tengo agua líquida a 130. Y si yo les digo tengo agua a menos 20 grados Celsius, ¿qué es lo que pasa? No, es que tengo agua líquida súper fría. No, realmente tengo hielo. ¿Se entiende eso? Por eso también es que muchas veces hay, vamos a decirle, hay algunas bebidas que su punto de congelamiento no es en 0 grados. Entonces, se puede bajar un poquitito más la temperatura a la cual está. Vos, por ejemplo, agarrás una botella de agua y metés en la congeladora, metés en el freezer, al toque se va a congelar. Pero, de repente, metés, y se suele meter mucho en la congeladora, se mete mucho el tema de la cerveza y todo eso, o ustedes cuando se van a la estación de servicio o a algún lugar y miran por los congeladores, tiene ahí, marca su temperatura y de repente te dice -5, -7, -3. Entonces, tipo, guarda, mira, ahí está el líquido. Tipo, eso puede pasar, sí, porque lo que generalmente está en los congeladores no es agua nomás, sino que puede ser cualquier tipo de guía. Entonces, para el cambio de estado, lo que se hace es, también existe un calor, pero en este caso el calor depende directamente de la masa y el calor latente, ¿sí? Ya no es más el calor específico, sino que es masa y calor latente. Acá lo voy a poner, masa, y esto es calor latente. Que lo que más vamos a utilizar es el calor de fusión del agua, que es a 0 grados, ¿verdad? Con el tema del hielo, que era 79,7 calorías por gramo, si mal no recuerdo, y también tengo el calor latente de vaporización, que es de 539 calorías por gramo. ¿Y qué se puede dar cuenta acá? Voy a suponer una masa de 100 gramos de agua. ¿Cuánto calor necesito para derretir 100 gramos de hielo? Imagínense, ustedes tienen un hielito así a 100 gramos, entonces, a 0 grados. Entonces, el calor necesario para derretir va a ser 100 gramos o 10 gramos por 10 gramos nomás. 10 gramos por 79,7. Es decir, yo necesito 797 calorías para derretir el hielo. Acá, derretir 10 gramos de hielo a 0 grados Celsius. Ahora, si yo tuviese 10 gramos, pero de agua líquida a 100 grados,
¿Cuánto calor yo necesito para evaporizar todo esto? Y acá está, 5.390 calorías. Esto es evaporar 10 gramos de agua a 100 grados Celsius. Es decir, cuesta muchísimo más evaporar el agua, hacer hervir el agua, que derretir un poquitito el hielo. Entonces, hasta acá, ¿qué tal vamos, chicos? ¿Se entendió bien todo el repaso teórico que estamos teniendo? Sí, Profe, yo tengo una duda, profe. Decime, Marcos. Pero ahora todo. ¿Ves que ahí cuando calculaste, por ejemplo, cuánto calor necesitas para hacer hervir el agua, el primero? Nosotros no, allá, o sea, en el otro. Acá. Acá. Sí, ¿ves que tipo nosotros no tenemos en cuenta el material en que está ese recipiente del agua? ¿O eso obvia nomás eso? En este caso, yo no tuve en cuenta porque era un ejercicio así cualquiera. Si a vos en el ejercicio te dice que el calor específico, ponele que esto es aluminio y te da el calor específico del aluminio, entonces ahí sí tenés que utilizar, te tiene que dar su calor específico y la masa del aluminio. Con estos dos datos vos te das cuenta de que sí vas a utilizar, por ejemplo, o va a influir el calor para calentar la taza también. Tienes toda la razón, Marco. En la vida real sí hay que tener en cuenta, pero en un ejercicio práctico, si no te da esto, no se consigue. No se consigue. O sea que ponerle que en el caso del aluminio que pusiste ahí, si le pones agua y querés hervir, básicamente ese sería el calor específico que va a estar actuando sobre el agua. No, si vos vas a considerar, estas 17.000 calorías son para calentar solamente el agua. Pero eso no es lo único que vos necesitas. ¿Qué también necesitas? Necesitas una cantidad de calor igual a que la masa del aluminio por el calor específico del aluminio por delta T, que obviamente la taza de aluminio y el agua van a estar a la misma temperatura inicial y van a estar a la misma temperatura final. Es decir, vos tenés masa, esto y esto. Podés calcular un calor 2 que vas a tener que sumarle a estas 17.000 calorías. ¿Por qué? Porque vos no solo calentás el agua, sino también calentás el recipiente. O sea que acá no va a ser 17.000, va a ser 17.000 más un calor 2. Ahí se entiende, profe. Y ahí Perfecto. en el calor latente de fusión, por ejemplo, ese sería 10 gramos de hielo. Ah, no, en ese se entiende. En el, o sea, el de abajo, ahí. Eso sería para evaporar 10 gramos de agua, o sea, Sí. para que llegue a 100 grados, pero ¿desde dónde? Considerando desde dónde. Esto es, mira, evaporar 10 gramos de agua a 100 grados Celsius. O sea, O tipo, sea que estás a vos 100 y tenés, querés transformar, básicamente. exactamente, vos tenés 10 gramos de agua que ya está a 100 grados Celsius. ¿Sí? Ah, o sea, o sea, ese calor latente básicamente sería lo que necesitas para pasar al siguiente estado nomás. Exactamente, por eso yo hablé acá de cambio de estado. Cuando es cambio de estado, usas calor latente. Y para elevar la temperatura es calor específico. Pero vos no podés agarrar y de repente elevar la temperatura indefinidamente. ¿Por qué? Porque sí o sí por el camino que hay un cambio de estado. Vamos a hacer un ejemplo ahora, le he quitado una foto, vamos a hacer un ejemplo justamente sobre agua. Y aparte les voy a hablar un poquitito de la anomalía del agua. Porque seguro, si ya practicaron algunos ejercicios,
de repente no les coincide exactamente los resultados, ¿verdad? ¿Por qué de repente? Y ahora les voy a explicar todo esto. A ver, Diego acá me dice, profe, en el proceso de fusión, por ejemplo, ¿sí o sí se derrite todo el hielo primero o puede haber sistemas en donde mientras se derrite una parte, la parte ya derretida aumenta de temperatura? Muy buena pregunta, Diego. Excelente. No. Lo que acá voy a dibujar lo que pasa, ¿sí? Y vamos a hacer un ejemplo así, facilito, sencillo. Y por favor, chicos, no duden, no duden. Lástima que estoy grabando. Al final de la clase les voy a pasar ahí algunos datos o algún lugar donde me puedan consultar algunas cositas, ¿sí? Podemos ver para armar un grupo luego entre nosotros, ya que estamos poquitos, ¿sí? Lo que nos pega es cuando en el grupo ya entran 150, 200 personas y se vuelve un disparate el grupo. Eso no me gusta. Atiendan lo que vamos a analizar. Yo quiero saber qué va a pasar. Voy a mezclar bien fuerte luego algunos contenidos, ¿sí? Esto, por ejemplo, esto nomás es calorimetría, ¿sí? No se preocupen. Son dos formulitas. Ahora, los sistemas son el tema. Voy a mezclar un poquitito algo, ¿sí? Imagínense que ustedes tienen un recipiente aislante, ¿sí? Adiabático, se dice cuando no existe transferencia de calor, ¿sí? O sea que las conservadoras, las heladeras y todo eso tienden a ser o a buscar ser lo más adiabáticos posible. ¿Por qué? ¿Por qué les parece que en la conservadora, tipo, tú tenés tu conservadora llena de hielo, te vas a carrear todo bien, todo purete, y después de unas horas ya tiene mucha agua, ya se derritió el hielo? Y bueno, esto es porque ocurrió una transferencia de calor del medio externo a dentro de la conservadora. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Haciendo que estas paredes sean lo más aislantes posible. Bueno, ahora, para responder la pregunta del compañero, imagínense que yo agarro y tiro todito hielo. Tengo mi conservadora, no le puse nada de agua. Tiré, a ver, vamos a decir, una masa de 9 kilogramos de hielo, ¿sí? Y que yo agarré, compré de la estación de servicio y veo que arriba en la ladera así hay un indicador de temperatura que dice menos 5 grados Celsius. O sea que lo que yo estoy quitando es 9 kilos de hielo a menos 5 grados Celsius. Y después de un cierto tiempo, yo veo que ya tengo, se volvió todo agua, ¿sí? Tipo, después de un cierto tiempo, tengo agua a 32 grados Celsius. Esto es lo que generalmente pasa. Tenemos inicialmente hielo, todo purete, todo sólido, y después de un cierto tiempo es completamente agua a temperatura ambiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a hacer por partes, ¿sí? Primero, cuando yo tengo hielo a menos 5 grados, ¿ocurre una variación de temperatura o un cambio de estado? ¿Se derrite el hielo a menos 5?
No, ¿verdad? Entonces tengo un calor 1 que va a ser igual a la masa del hielo. Siempre se trabaja en gramos porque el calor específico está en gramos, ¿sí? Por 0,55. ¿Eso qué es? Calor específico del hielo, ¿sí? Por delta T. Y acá quiero ver qué ustedes me dicen. ¿Hasta qué temperatura puede elevarse el hielo? ¿Cuál va a ser la temperatura final? Hasta 0. Exactamente. Yo no puedo poner que mi temperatura final va a ser 32, porque realmente no pasa eso, ¿sí? Lo que pasa es que el hielo eleva su temperatura hasta el 0, temperatura final, menos temperatura inicial, que es -5. Es decir, menos por menos queda positivo. A ver, ¿alguien puede calcular esto? Lastimosamente no traje mi cálculo, pero quiero que me ayude. 24.750. 24.750 calorías. Atiendan. Esto es lo que yo tengo que darle a este sistema para que el hielo pase de -5 a 0 grados Celsius. Ahora, cuando yo ya tengo hielo a 0 grados Celsius, acá se empieza a derretir. Y no es que se derrite, se convierte en agua y el agua ya eleva su temperatura. No es que el agua ya va a estar a 5 grados Celsius y el hielo sigue a 0. No. Para que exista una variación de temperatura, debe existir un cambio de estado por completo. Entonces, el calor 2 va a ser un cambio de estado. Entonces, ¿cuánto va a ser? Sería la masa por el calor latente que tiene el hielo. Entonces, esto me va a dar otro calor necesario para derretir todo el hielo. Por completo se derrite, ¿sí? Acá ¿esto me pueden decir cuándo sale? 717.300. Calorías. Acá, ¿saben qué suelen hacer los ejercicios? Se suele decir, se tiene hielo a -5 y se le aplica una cantidad de calor de 50.000 calorías. 50.000 calorías, por ejemplo, te dice. Entonces, ¿vos qué haces? Vos calculás primero cuántas calorías son necesarias para que el hielo se convierta en hielo a 0 grados. Entonces, acá te das cuenta que es 24.750. Ah, purete. ¿Por qué? Porque yo tengo 50.000 disponibles y uso 24.000. ¿Cuánto me queda? 25.000 algo. Y todos esos 24.000 ya usé y ahora tengo un nuevo sistema que es hielo a 0 grados. Ahora, yo busco cuánto calor necesito para derretir todo el hielo y me sale 717.000. ¿Y cuánto a mí me queda? 25.250. Entonces, les pregunto, ¿es posible derretir todo el hielo con esta cantidad de calor? No. Entonces, ¿qué es lo que haces? Atiendan bien. Acá vos te das cuenta que no es posible derretir por completo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Atiendan esta técnica. Voy a usar este 24.750 para elevar la temperatura del hielo. Queda disponible ¿cuánto? 50.000 menos 24.750, que es 25.250 calorías. Eso es lo disponible. Y con estas calorías, vos ves cuánta masa vas a derretir. ¿Cómo? Haciendo esto. Vos pues sabés que el calor que ahora va a ser introducido al sistema es para cambio de estado.
no para elevar temperatura. Entonces voy a saber que Q es M por L. ¿Cuánto calor tenés? 25.250 calorías. La masa que vas a derretir con eso es M, no sé. Y el calor latente es 79,7. Acá me pueden decir cuánto es esto. 25.250 dividido 79,7. 316,81. 316,82 gramos. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Vos vas haciendo por partes y como la cantidad de calor que te quedó disponible no es suficiente para derretir los 9 kilos de hielo, ¿qué es lo que haces? Ves con este calor cuánto es lo que vas a derretir. Entonces, ¿cómo se responde? Finalmente se tiene 316,82 gramos de ¿qué? Agua a 0 grados Celsius. ¿Por qué? Porque vos, esto es lo que pudiste derretir. ¿Y cuánto no se derritió? Y 9.000 menos 316, que es 8.683 gramos de agua a 0 grados Celsius. ¿Se entiende cómo funciona este tema de calorimetría? ¿Ven? Acá, por ejemplo, si vos tenés esta cantidad de calor nomás disponible, solamente derretiste una parte. ¿Y cómo calculas eso? De esta manera. Ahora, Agua quiero pusiste saber... en la ¿Cómo? respuesta. Y él no sería segundo. Sí, No sé hielo. bien. Ah, La de respuesta hielo. final. Sí. Tienen razón, gracias. Hielo, ¿verdad? Porque solamente esto vos pudiste derretir, ¿sí? Ahora, hay algo que se utiliza muchísimo también, o que sí o sí les suele pedir en el examen, que son los diagramas de estado. Voy haciendo varios sistemas diferentes, porque como les digo, los ejercicios ustedes pueden ir practicando. Y si no les sale, vean nomás en mis videos. Enseguida les voy a mostrar dónde se ve. Pero es interesante, da gusto hacer este tipo de ejercicios realmente. Porque después les voy a mostrar una super falta de cómo se mezcla todito los contenidos. ¿Saben por qué? Primero, luego, vos podés hacer un ejercicio que diga, vamos a ver, voy a divagar uno bien fuerte. ¿Cuántos gramos de hielo se van a derretir de tal manera que si vos tenés una placa que tiene un cierto agujero y un eje que justamente quiere entrar a este agujero, tipo justito vaya, ¿verdad? Vamos a poner acá. Esto tiene un diámetro 1, ponele que sea de 5 milímetros. Y tu eje tiene un diámetro 2 de 5,4 milímetros. Y esto es cobre y esto es aluminio. Entonces, ¿qué pasa? Se tiene que dar todo, el coeficiente de dilatación y el coeficiente de dilatación. Ahora,
¿Cuándo? A ver si alguien me puede responder esto para, para ver nomás y que quede bien claro. Esto es una placa de cobre que tiene un agujero. ¿Cómo van a hacer la dilatación de este agujero? ¿Va a crecer o va a cerrarse esto si yo aumento la temperatura? Va a crecer, ¿no? Va a crecer. Exactamente. Cuando se tiene agujeros, ese agujero se considera que es de cobre. Y agarras, haces la dilatación de esto, ¿verdad? Diámetro final 1, ¿a qué va a ser igual? A diámetro inicial por 1 más alfa por delta t, ¿verdad? Y acá, diámetro final 2, este sí, este no hay tanto que discutir. Acá nomás como era un agujero, era algo particular, ¿verdad? Por 1 más alfa del aluminio por delta T. Y este vamos a igualar con este. ¿Y cuál va a ser el objetivo? Hallar la temperatura final. Acá vamos a hallar cuánto es lo que tiene que ser la temperatura final de estos dos para que este entre justito acá. Bueno, una vez que tenés la temperatura final a la cual ocurre eso, ¿cómo vas a obtener esa temperatura final? Agarrando e introduciendo estos dos dentro de esta mezcla voy a ponerlo en rojo o en naranja para que se vea que voy a calentar el sistema, ¿sí? Esta mezcla de vapor de agua a 100 grados Celsius. Profe, vamos a ver ahora. Ya. Bueno, ponele que vos tenés acá vapor de agua a 100 grados Celsius, qué sé yo, una masa de 2 kilogramos, ¿sí? Entonces, ponele que la temperatura final que te sale acá es de 80 grados Celsius. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vos vas a agarrar estos dos y vas a meter acá de tal manera que esto llegue a tener 80 grados Celsius. ¿Y cómo va a pasar eso? Venga, acá tengo vapor de agua a 100 y esto está a 20, entonces sí o sí la temperatura de equilibrio va a estar en el medio de ellos. Eso es un concepto muy importante también, que si vos tenés acá un cuerpo que está a 20 y acá un cuerpo que está a 100, vos si haces la mezcla, no podés tener una mezcla que está a 200 o una mezcla que está a menos 15, porque no tiene sentido. Sí o sí, ¿qué pasa? El cuerpo que está a 100 baja su temperatura y el cuerpo que está a 20 sube su temperatura y se encuentran en el equilibrio térmico. Bueno, entonces, ven cómo se puede mezclar, por ejemplo, dilatación. Acá esto puede estar fatigado, puede estar sometido a una cierta fatiga otra vez de repente si nosotros no queremos calentar este o calentar este, ¿se entiende? Se puede mezclar todito. Ahora, ¿cómo de repente también acá o por qué se derrite todo este hielo que vimos en el ejemplo anterior? De repente es porque existe una transmisión de calor del medio externo hacia el medio interno. Y existen tres formas, esto voy a dejar hasta acá, tres formas de transmisión. De calor, de las cuales nosotros dos lo que vamos a estudiar. ¿Cuáles son esas? ¿Esto ya dieron formas de transmisión de calor en la teoría? Sí. Bueno, entonces, estaba, ¿cómo se llama la transferencia de calor, por ejemplo? A ver, ¿qué se hace en la ducha, por ejemplo? O qué sé yo agarro y
la que se hace en la cocina, en todo eso, las que son por contacto. ¿Cómo se llama esa transmisión de calor? Conducción. Conducción. Exactamente. Donde, por ejemplo, se suele ver o se suele utilizar mucho este tema de conducción cuando, por ejemplo, tenemos aquí directamente dos barras en contacto. ¿Qué sé yo? Aquí tengo dos barras y ponerle, este está a una temperatura de 250 grados Celsius y este está a 20 grados Celsius. Entonces, ¿cómo ocurre el flujo de calor? Del más caliente al más frío. Y tiene que estar en contacto. Entonces, ¿cómo lo que es el tema de por conducción? Acá, como este está a una temperatura mucho mayor que este, ¿qué es lo que pasa con sus moléculas? ¿Verdad que están así con mayor movimiento, tienen mayor energía? Entonces, cuando entra en contacto con este, ocurre exactamente lo mismo. Comienza a acelerar, vamos a decirle, a las moléculas y a elevar su temperatura. Pero como este está cediendo energía, su temperatura también va a bajar. Ahora, conducción, me dijeron que se llama. Esto es conducción. ¿Y qué es lo que hay acá? Hay un flujo de calor. Y ese flujo de calor, ¿a qué es igual? Bueno, a ver si me acuerdo. Depende de qué cosa. Primero, depende de la conductividad térmica del material, ¿sí? Tipo, no es lo mismo, por ejemplo, la conductividad que tiene el aluminio a la conductividad que tiene la madera, por ejemplo. ¿Y cómo se dan cuenta de eso? De esta conductividad, que es una constante para cada material. ¿Verdad que no es lo mismo si yo les digo en estos días de frío? De repente quieren sentarse a descansar así en un asiento. Y yo les ofrezco un asiento de metal y un asiento de, a ver, ¿de qué puede ser? De madera, de madera. ¿En cuál, por ejemplo, optarían sentarse un día en donde hace, no sé, 2 grados? ¿O cuál prefieren tocar? Tipo, ¿qué opinan sobre la proposición que le estoy haciendo? De madera. De madera. ¿Por qué? Porque la madera tiene una conductividad térmica menor a la del metal. Entonces, ahí es donde se explica ese famoso que vos tocás así el asiento de metal y tipo, está demasiado frío. Tipo, no, este está demasiado frío, decimos. Pero realmente, ¿qué pasa? La conductividad térmica del metal es muy alta. Entonces, vos tocás y enseguida, ya vamos a decirle, existe el flujo de calor de tu cuerpo hacia el metal. Entonces, vos estás perdiendo calor. En cambio, vos tocas la madera y no parece tanto. Bueno, por eso esto se llama conductividad térmica. A ver, también depende de la superficie de contacto, si mal no recuerdo. Porque no es pues lo mismo agarrar y tratar de transmitir el calor con una varilla así chiquitita y acá le metes el fuego y se transmite el calor, que agarrar y ocupar toda el área que quiero calentar. Entonces, también depende del área. También no es lo mismo tocar este pedazo de aluminio que está a, no sé, 10 grados que un pedazo de aluminio que está a -5, ¿verdad? Tipo, la variación de temperatura también es muy, muy importante. Y esto, la conducción es inversamente proporcional a la longitud que tiene el material que está o el objeto que estás utilizando para transmitir el calor. O sea,
Entiendan que bien cómo funciona esto, porque es muy interesante. Si yo hago, por ejemplo, que esta longitud sea muy, muy grande, ¿qué es lo que pasa acá con esta H? Se vuelve muy pequeña. Es decir, si este espesor o esta longitud es muy grande, mi flujo de calor va a ser muy pequeño. Por eso es que, no sé si se fijan, pero ahora las casas, por ejemplo, vos construís la casa o un lugar con estructuras metálicas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se deja acá bien, bien alto. Esto suele ser de chapa, acá se pone el hielo raso nada más, y acá se pone un material aislante. Entonces, mientras mayor sea el espesor de este aislante, mientras mayor sea la L, el flujo de calor va a ser mucho menor. Es decir, atiendan que bien cómo funciona esto del flujo de calor, porque algunos seguros dicen, ya, profe, entonces cuando hace calor, el flujo de calor de afuera para adentro no va a ser tan alto. Y sí, están en lo correcto. Cuando hace mucho calor, ponele un día que hace 45 grados y dentro de tu casa vos estás con aire a 23 grados Celsius, ¿qué pasa? El flujo de calor es de afuera para adentro. Entonces, si tu aislante tiene un espesor muy, muy grande, el flujo de calor se reduce, pero muchísimo. ¿Se entiende? Porque esta delta T no podemos alterar, el área tampoco, y esto, acá, este sí o sí conocen este material acá, suele ser de color plateado. Se le dice luego aislante. Y esta conductividad térmica de este aislante, ¿cómo es? ¿Alta o baja? Baja. Es muy baja la conductividad térmica. ¿Por qué? Porque yo quiero evitar el flujo de calor. ¿Se entiende? Eso, por ejemplo, pasa en verano. Y ahí según ustedes me dicen, profe, en invierno entonces colaboramos fuertísimo con nuestra chapa y todo eso. Y no, ¿por qué? Porque en invierno cambia el tema. En invierno, dentro de la casa, generalmente vos estás a 30, 32, creo. Pero por ahí es la temperatura aquí en invierno. Bien calientito es dentro de la casa. Y fuera, ¿cuánto hace? 5, 0, ¿se entiende? El flujo de calor cambia de sentido. No es que siempre es de afuera para adentro. En invierno es de adentro para afuera. Entonces, como este espesor es muy grande, esta conductividad es muy pequeña, ¿qué pasa con el flujo de calor? Es muy bajo, es decir, no se escapa calor de dentro de la casa, que justamente es lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque me quiero mantener calientito dentro de mi casa. ¿Se entiende ese concepto de transmisión de calor por conducción? Sí. Perfecto. Ahora, a esto se le suele, vamos a decirle, se le suele hacer una comparación, una analogía. ¿Saben por qué les digo? Sobre todo para la gente que va a utilizar mucho dentro de su carrera, ¿verdad? Tipo lo que es la forma de transmisión de calor, que les digo, yo por ejemplo era de electromecánica y esto usé en casi toda la carrera profesional. Tipo, aprendan bien ya y les voy a mostrar un truco que se suele hacer, que ahora mismo no sé si les va a servir, pero para la gente que maneja electricidad va a ser muy, muy útil. Si no, no pasa nada tampoco. Se suele hacer una equivalencia entre transmisión de calor y transmisión de energía eléctrica. ¿En dónde? ¿Ven que depende de qué? Esto es
flujo de calor. Esto, K, área y L, no podés tocar. Tipo, vamos a decirle, es como un cierto valor y la delta T. Entonces, lo que se hace o se dice es lo siguiente. Delta T es igual a H por L sobre K por A. Y ahí se hace la analogía. Acá lo ya dice la analogía. Delta T. ¿Qué se dice? Se dice, en vez de variación de temperatura, vos vas a tener variación de tensión. En vez de flujo de calor, vas a tener flujo de electrones, flujo de corriente. Y esto es longitud dividido conductividad por el área. Esto es como una resistencia térmica. ¿Se entiende? Entonces, delta T, flujo, y esto es como una resistencia térmica. ¿Qué es lo que es la resistencia térmica? Es la oposición al flujo de calor que presenta un cierto cuerpo. Entonces, esto es el calor por conducción. ¿Qué tal pasamos hasta ahí, chicos? ¿Estamos bien? ¿Estamos cansados? ¿Cómo ustedes ven la clase? ¿Qué tal vamos? Súper, profe. Perfecto. Entonces, vamos a seguir. A ver, Alexander me dice, ¿eso es ley de Ohm? Y vamos a decirle que en el colegio nos dicen que esa es la ley de Ohm, pero realmente van a descubrir en la facultad en cuarto semestre que esa no es la ley de Ohm. Pero con fines prácticos vamos a decir que esto realmente no es la ley de Ohm. Esa es así una mentira desenmascarada, así fuertísimo en la facultad. Bueno, ahora, existe también otra forma de conducción de calor. Voy a quitar una foto a esto. ¿Qué es la convección? ¿Qué es lo que es la convección? Es la transferencia de calor o la transmisión de calor debido a el movimiento de ciertos fluidos. Por ejemplo, así, rápido, un ejemplo así que ustedes podrían ver o podrían haber sentido alguna vez. Un día muy caluroso, ustedes agarran y prenden el aire. Y después de un ratito prenden su ventilador. ¿Qué es lo que pasa? ¿Verdad que cuando prenden el ventilador parece que un flujo caliente de aire baja? Bueno, eso es porque el aire calienta, vamos a decirle, el aire circundante, el aire caliente se eleva y lo que hace el ventilador es realizar ese movimiento de los fluidos, ¿verdad? Y ahí obviamente existe una transferencia de calor. Bueno, esa es la transferencia de calor por convección. ¿Saben cómo también puede ser o dónde se utiliza mucho la transferencia de calor por convección? En el radiador de su vehículo. Ustedes saben que ahí enfrente su auto tiene como una rejilla así, o no sé, en los acondicionadores de aire más nuevos, en los split, ¿verdad? Tipo, ya no se ve más tanto esa parte de aluminio que tiene, o si después de la clase se van a mirar el aire ahí en tipo la unidad que está externa, tipo eso se llama condensador, la unidad condensadora, si se van a mirar, tiene como muchísimas láminas de aluminio. ¿Dónde tiene esa lámina de aluminio? Tipo, tiene de esta manera y hay un ventilador que van a ver luego si se van a mirar su unidad condensadora. Bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? A ver, les voy a explicar porque es muy interesante, ¿sí?
a hacer uno sencillo, así bien rápido. Más adelante, en otra clase, les voy a mostrar bien cómo funciona el circuito de un acondicionador de aire. Pero básicamente es así. Tiene 4 partes, yo le voy a mostrar 2 nomás: evaporador y condensador. Para que sepan nomás cómo es que funciona el tema de la refrigeración y de la transmisión de calor. Y acá, la unidad condensadora, pues es la que tiene el ventiladorcito. ¿Y qué es lo que pasa? Acá está un compresor que lo que hace es mandar el refrigerante, es un refrigerante, un gas refrigerante que agarra, que está a muy baja temperatura. Imagínense, tengo gas refrigerante o tengo un fluido que acá está ingresando a menos 8 grados Celsius. ¿Qué pasa con ese fluido? Tipo, pasa a través de serpentines y se fijan en su heladera, en su congelador, tipo, tiene así ciertos serpentines por dentro. Eso mismo tiene el acondicionador de aire. ¿Qué es lo que hace? Absorbe. Fíjense, viene acá el refrigerante a menos 8, absorbe todito el calor que está en la pieza. Y acá, ¿a cuánto sale el refrigerante? No sé, a 25 grados Celsius. Entonces, lo que se hace es retirar todo el calor de dentro del recinto y ya sale refrigerante a mayor temperatura. ¿Y qué es lo que hace la unidad condensadora? Lo que hace es, vamos a decirle, este refrigerante a 25 grados pulveriza nuevamente y hace pasar por esos que ustedes ven, por esas cositas de aluminio que ustedes ven, por serpentines nuevamente. Y como está a 25 grados Celsius acá, ¿qué hace este ventilador? Tipo le sopla. Bueno, ahí ocurre una transferencia de calor por convección. Lo mismo pasa con el radiador del vehículo. ¿Qué pasa con el radiador del vehículo? El radiador tiene agua. El agua pasa a través del motor para refrigerar, es decir, el agua extrae el calor del motor y vuelve a ingresar al radiador. Y en el radiador, el viento, ¿verdad? El viento mismo es el que baja nuevamente la temperatura del agua y así sucesivamente. Bueno, eso es calor por convección, pero nosotros no lo vamos a utilizar, tipo, es más bien conceptual. Ahora, por último, tengo el calor por radiación, ¿sí? ¿Y cuál es el ejemplo más sencillo de transmisión de calor por radiación? Es el de el sol, ¿verdad? Tipo, el calor del sol nos llega mediante radiación. ¿Saben dónde también se siente el calor por radiación? Cuando estamos haciendo asado, vos agarrás, preparas todo tu fuego, ¿verdad? Ahí está el carbón súper encendido. Y te paras a una cierta distancia no tan lejana a ese cuerpo. ¿Y qué pasa? Se siente el calor. Bueno, esa es la transmisión de calor por radiación. Y depende ¿de qué? De una constante que se pone como sigma, que es la constante de Stefan Boltzmann, ¿sí? ¿Esto vieron en la teoría? Transmisión de calor por radiación. Sí, profe. Perfecto. Bueno, voy a explico todo esto y después te dejo preguntarle. ¿Sí? Es sigma por emisividad por T a la cuarta, ¿sí? Por el aire. Esto, si mal no recuerdo, es la fórmula de flujo de calor debido a la radiación, ¿sí? Y bueno, hasta ahí nomás, no quiero más extender. Con eso terminamos lo que sería la unidad 1 de física, ¿sí? Ahora,
Quiero saber si tienen alguna pregunta o algo así para pasar a hacer un par de ejercicios para cerrar nuestra clase. A ver, Alexander dice, nosotros solo tenemos práctica los miércoles, ¿no? Sí, solo los días miércoles en este horario, de 10 a 12 yo puse. No sé si les parece mucho ya, porque a mí me pidieron que sea una hora nomás luego, porque dicen que es capaz de hacerlo lo más óptimo, ¿verdad? Es más bien clases de tutoría, ¿sí? Así dicen o sea, sí, a mí me dijeron que es la clase, dicen el reglamento y todo eso, me imagino. Ya tenemos también fechas de exámenes. ¿Quién es el delegado de este curso? Bueno, eso después voy a ver, así les voy tirando también algunas cositas. Bueno, bueno. Les comparto un poquitito acá. A ver, ¿me pueden confirmar si están viendo acá la página de YouTube por el micrófono, por favor? Porque no Sí. lo puedo ver. Bueno, ven, acá yo tengo, igual voy a, o sea, ya creé, ¿verdad? Un Drive en donde voy a alzar todas nuestras clases grabadas y también el link de la clase que tienen que ver, sí, solo que el delegado se tiene que comunicar conmigo. Fíjense, acá por ejemplo, esta es una clase de mecanismo de transferencia de calor en donde hice varios ejercicios sobre transferencia de calor y unos cuantos. Acá están algunos ejercicios de dilatación y fatiga también. Y bueno, con estos dos son los videos que vamos a tener que ver para realizar los ejercicios. ¿Ven? Este, por ejemplo, ya es la primera ley de la termodinámica que va después de propiedades térmicas de la materia. Bueno, eso es para que vean nomás. Yo así mismo le voy a pasar el link para que no se preocupen tampoco. De repente ustedes pueden ver, plantear el ejercicio y hacerlo muchísimo más rápido. Bueno, entonces vamos a hacer un par de ejercicios. ¿Alguien quiere preguntar algo sobre todo lo que vimos hasta ahora? ¿O está todo bien claro? Dale, Diego. Voy a elegir.
Vamos a hacer los ejercicios de la cátedra. ¿Sí? Vamos a hacer rapidísimo. Sí, fíjense. Este, por ejemplo, yo realmente quería, a ver, elegir algunos de acá, pero el tiempo ya no nos va a dar. Igual es lo mismo. Esto no es tan complicado. Pero quería elegir de acá para hacer ejercicios nuevos. ¿Sí? A ver. Vamos a hacer uno de... ¿Se acuerdan? Este hicimos la otra vez. Este dejamos tipo como tarea. Acá. Podemos empezar. Rápidamente vamos a hacer este. ¿Sí? Dice. Ejercicios clase 3, F2. Este sería de la cátedra, ¿verdad? Vamos a hacer primero el ejercicio 5. Dice, se queman completamente 2 gramos de carbón para calentar un recipiente que contiene 20 gramos de agua y 10 gramos de hielo en equilibrio térmico. Si el rendimiento del sistema es del 60%, ¿cuál es la temperatura final del agua? ¿En qué estado se encuentra? ¿Y qué masa tiene en cada estado? ¿Sí? Y ahí me dice, el calor de combustión del carbón, el calor de combustión del carbón es de 6.000 calorías por gramo. Lo otro ya sabemos. ¿Y qué tengo? 2 gramos de calor, 2 gramos de carbón. Masa del carbón es 2 gramos. 20 gramos de agua y 10 gramos de hielo. Acá hay masa de agua de 20 y masa de hielo de 10, ambos en gramos. Y el rendimiento del sistema es del 60%. Volvemos acá. ¿Qué es lo que pasa en este sistema? ¿A qué temperatura está en equilibrio masa de agua y masa de hielo? O sea, agua y hielo. 0. Perfecto. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, están tomando tereré o tienen ahí su tereré, ¿a qué temperatura está la mezcla? A 0 grados Celsius. ¿Sí? De repente, el famoso se suele decir, hija, qué frío está tu tereré. O ese tipo de cosas, ¿verdad? Digo, realmente todos los tererés están a la misma temperatura siempre que tengan hielo. ¿Sí? Bueno, entonces, voy a ver primero cuánto calor me va a dar toda esta cantidad de carbón, ¿sí? Y les voy a pedir que me ayuden porque no tengo calculadora, ¿sí? Entonces, el calor que me va a dar el carbón es su calor de combustión por la cantidad que hay, que sería 12.000 calorías. Esto es todo el calor que voy a obtener si quemo el carbón. Pero el carbón pues se va por todos lados. Vamos a decir, no es que yo, todo el calor que me genera el carbón, tipo, le suministro o uso al 100%, ¿verdad? No. ¿Cuánto yo utilizo? Yo utilizo solamente el 60%. Ese es el rendimiento del sistema. Entonces es 60% por 12.000. Bueno. ¿Cuánto sería eso? 8.400, ¿verdad? No. 7.200. 7.200. 7.200. Entonces, esa es la cantidad de calor real que va a recibir mi mezcla de agua y de hielo. Entonces, acá vamos a ver cuánto es el calor necesario para derretir todo el hielo. Porque eso primero pasa mucho ojo.
Entonces, calor para derretir el hielo va a ser igual a la masa del hielo por el calor latente del hielo. 79,7, 797 calorías. Ahí, tranqui. ¿Qué pasa? Yo ya derretí todo el hielo. Entonces, ahora mi sistema es, ¿qué cosa? Se convirtió en 30 gramos de agua a 0 grados. ¿Sí? Entonces, ahora voy a ver con el calor que me sobra hasta qué temperatura se fue mi mezcla. Bueno, entonces, ¿cuánto es el calor que sobra? Sobra Q igual a 7200 menos 797. Entonces acá tengo la cantidad de calor que me sobra. Y con esa cantidad de calor voy a ver qué pasa con mi masa de agua. ¿Cuánto sale esto? 6.403 Calorías. Entonces, con esa cantidad de calor voy a ver qué onda con mis 30 gramos de agua. Entonces, calor va a ser igual a masa por calor específico por delta T. Ya no hay cambio de estado porque ya hice el cambio de estado. Entonces, tengo 6.403 calorías. Esto es, ¿cuánta masa de agua hay? 30. Calor específico es 1 por temperatura final menos temperatura inicial. Y de acá me sale que la temperatura final es 6.403 dividido 30. 213,43. 213,4 grados Celsius. ¿Esto tiene sentido? ¿Verdad que no? ¿Qué fue lo que pasó? Cambio de estado, Esta ¿no? cantidad, sí, exactamente. Esta cantidad de calor ya es demasiado para elevar nada más la temperatura del agua. ¿Verdad que yo no puedo pasar de agua a 0 a agua a 213? Y bueno, acá es donde, bueno, paro un ratito y digo, mira vos, esto no tiene sentido. Entonces, vuelvo a calcular cuánto calor necesito para elevar la temperatura del agua hasta 100, que va a ser 30 por 1 por 100 menos 0. Esto sale 3.000 calorías. O sea, con 3.000 calorías, ¿qué voy a escribir? Se tiene agua a 100 grados Celsius. ¿Sí? O sea, después de derretir todo el hielo, ya tengo solamente agua. Se elevó también la temperatura del agua hasta 100 grados Celsius. ¿Sí? Y ahora, ¿cuánto queda? Y voy a escribir lo mismo. Sobra Q igual a 6.403 nomás ya había. ¿Y cuánto volví a usar para elevar la temperatura? 3.000. Entonces, esto es 3.403 calorías, es lo que me sobra. Y con estas 3.403 calorías, ¿qué voy a hacer? Voy a evaporar una parte del agua. ¿Cómo? Q es igual a M por calor de vaporización. ¿Cuánto calor tengo? 3.403 calorías. No sé la masa que voy a derretir, pero yo sí sé el calor latente de vaporización. ¿Y cuánto sale acá la masa? 6,31 gramos. Muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que hice? 6,31 gramos fue lo que se evaporó. ¿Y cuánto sobra? Sobra 30 menos 6,31, que sería 23,7, ¿verdad? Sí, gramos. Entonces, ¿cómo respondo? Digo, se evaporó 6,31 gramos y quedó 23,7 gramos
de agua a 100 grados Celsius. Hay que ser bien específicos y bien claros. ¿Se entendió este ejercicio? Perfecto, Robert. Entonces, profe, nosotros tenemos que cambiar, o sea, tenemos que explicar cada cambio de estado que va a tener. Analizar. Sí, yo, por ejemplo, resuelvo así porque es más fácil. Es mucho más fácil luego para mí. Otra cosa. Acá, por ejemplo, tengo un bloque de hielo que voy a mezclar con agua. Vamos a hacer el siguiente, ¿sí? ¿Saben por qué? Existe también. Acá fue todo fácil. Acá externo es el calor que nosotros estamos metiéndole. Pero ¿qué pasa si yo, en vez de, acá tengo tranqui, agua a 20 grados Celsius y le tiro el hielo? Y ahí nomás ocurre el que uno cede y otro absorbe calor. ¿Se entiende? Esto pues desde afuera yo estoy metiendo calor. Ahora le quito una foto y les muestro. Fíjense, el ejercicio 6 dice, un bloque de hielo de 10 kilos se encuentra a -8 y quiere saber el agua que hay que añadir si está a 50 para obtener equilibrio, una mezcla de agua y de hielo a partes iguales. A ver. Determinar la cantidad de agua que hay que añadir suponiendo que esta 50 a 50 grados Celsius para obtener al establecer el equilibrio una mezcla de agua y hielo a partes iguales. O sea, misma masa de agua y misma masa de hielo en equilibrio térmico. Y el calor específico ahí da 0,5. Voy a anotar los datos y vamos a resolverlo rápidamente. ¿Sí? Hielo, tengo 10 kilogramos y está a una temperatura de -8. Y agua, no sé, quiero saber cuánta masa debo agregar y la temperatura del agua es 50. La temperatura final de ambos es 0 para el equilibrio térmico. Y no me da más nada. Bueno, entonces venimos acá, voy a resolverlo rápidamente. ¿Sí? En este sistema, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo dos cuerpos. El hielo, ¿qué va a hacer el hielo? Él está muy frío, entonces va a absorber calor. ¿Y qué pasa con el agua? El agua está caliente, está a 50, entonces cede calor. Bueno, entonces, dentro de un sistema, lo que ocurre es que el calor absorbido más el calor cedido es igual a 0. ¿Sí? O sea, si uno cede calor, ¿qué pasa con ese calor? Es absorbido por el otro. O sea, al final hay un equilibrio. Entonces, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Primero que nada, el hielo, voy a analizar todos los calores cedidos. Porque los calores absorbidos, porque el hielo debe absorber calor para elevar su temperatura. Entonces,
el primer calor del hielo va a ser un Q1 que va a ser igual a masa de hielo, 10.000 por calor específico, 0,55 por delta T, menos 8 temperatura final, 0 menos temperatura inicial, menos 8. Entonces acá tengo Q1. ¿Cuánto sale esto? Así rápidamente. 44.000 calorías. 44.000. 44.000, bro. Bueno, pues sí, calorías. ¿Se dan cuenta de que esto me sale positivo directo por mi fórmula? Es decir, la fórmula de cambio de temperatura ya me da el calor con su signo. Es decir, si yo tengo un calor positivo, es un calor absorbido que va a entrar al cuerpo. Ojo, vamos a ver esto, voy a aclarar. Esto no hace falta que hagan el examen, ¿verdad? Yo nomás hago para que nos entendamos. Ahora ya tengo hielo a 0. ¿Qué pasa con el agua? Voy a poner acá Q1, Q2. ¿Qué pasa con el agua? Sería, yo no conozco, la masa de agua es M por calor específico por delta T. ¿Cuánto es la temperatura final? 0 menos la temperatura inicial, 50. Entonces Q2 es menos 50 M calorías. Esto es del agua. ¿Se dan cuenta de que me va a salir sí o sí negativo? Porque la masa pues sí es positiva. Entonces, ¿qué hace el agua a 50 grados? Al bajar a 0, cede calor. Entonces, calor cedido es negativo. ¿Se entiende? Ahora, este y este será N. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos a decir que una parte del hielo se derrite y una parte del agua se congela. De tal manera que, ¿cómo es que nos decía? A ver, de tal manera que están a partes iguales. Entonces, atiendan bien. Si están a partes iguales, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a analizar primero la masa total que hay. Masa total que hay. Tengo 10.000 gramos más M. 10.000 más M. Esta es la masa total. Al final, ¿qué tiene que haber? Como es en partes iguales, debe haber 10.000 más M sobre 2, que sería 5.000 más M sobre 2 de hielo y 5.000 más M sobre 2 de agua. Eso pues es que en partes iguales haya hielo y haya agua. Entonces, vamos a analizar esos calores o vamos a ver qué es lo que tiene que, o qué es lo que va a pasar. Esto es lo que tengo que tener al final, ¿sí? Y a ver, ahora mismo que tengo, yo tengo, a ver, ahora mismo yo tengo 10.000 gramos de hielo y M gramos de agua. Ojo, tengo 10.000 gramos de hielo y M gramos de agua. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Acá voy a escribir.
este tengo 10.000 y este tengo M. Atienda lo que tiene que pasar. Tengo que tener 5.000 más M sobre 2 de hielo. Es decir, como yo tengo que tener 5.000 nomás ya de hielo, la mitad del hielo se va a derretir. Ojo. Entonces, ¿qué pasa si la mitad del hielo se derrite? Acá voy a poner como un Q3. El calor para que el hielo, la mitad del hielo se derrita, va a ser masa de hielo por el calor latente del hielo, que era 79,7. Y esto es para derretir 5.000 gramos de hielo. ¿Y por qué se van a derretir esos 5.000 gramos de hielo? Porque vamos a decirle que un calor 4, que yo tengo M masa de agua. ¿Y qué realmente tengo que tener? M sobre 2. O acá lo mismo. Yo ya tengo acá 5.000 gramos de hielo. ¿Y qué tengo que tener? M sobre 2 también gramos de hielo. Y acá es ¿de dónde voy a conseguir ese hielo? De congelar el agua. Entonces va a ser M sobre 2, ¿verdad? La masa que quiero congelar por 79,7. ¿Esto qué es? Congelar M sobre 2 gramos de agua. Entonces, estos son todos los calores que van a influir. Pero hay algo muy interesante. Si yo necesito congelar M sobre 2 gramos de agua, ¿este calor es absorbido o cedido? Este que está acá, Q4. Cedido. Cedido. ¿Y qué yo le dije qué signo siempre tiene el calor cedido? Negativo. ¿Se entiende? Ahora, ojo con esta aclaración. Cuando yo hablo de calor absorbido o cedido, el calor absorbido sí o sí es positivo y el calor cedido sí o sí es negativo. Cuando hay cambio de temperatura, ¿verdad que la fórmula directo ya me da el signo? ¿Verdad que sí? Acá se ve. ¿Por qué? Porque depende exclusivamente de delta T. Si la temperatura final es mayor que en la inicial, le tenés que dar calor. Y si la temperatura final es menor que la inicial, tenés que quitarle calor. ¿Se entiende? Entonces, cuando hay variación de temperatura, no pasa nada. Pero cuando hay cambio de estado, ¿verdad que son M y L nomás? Tipo, no tiene signo. Entonces ahí es donde yo tengo que ponerle mi signo. Y después hago cumplir la fórmula nada más. Que el calor absorbido, 44.000 más, ¿esto cuánto es? ¿Sí me pueden decir, por favor? $398.500. Gracias. Ahí. ¿Sí? ¿Esto qué es? Calor absorbido. ¿Sí? ¿Quién absorbe calor? El hielo. Más el calor cedido. ¿Quién cede calor? El agua. Acá. Primero cede ese calor, menos 50 M, y después menos M sobre 2 por 79,7. Calor absorbido más calor cedido es igual a 0. Y de acá, ¿qué van a quitar? Que es
la masa de agua que hay que agregar. ¿Se entendió esto, chicos? Este es nuestro segundo ejercicio. A ver, perfecto, Ronald. Bueno, decime, Diego. ¿Viste la parte esa de 5000 más m sobre 2 de hielo y 5000 más m sobre 2 de agua? Y después Sí. pasaste a tu Q3, y ahí porque usaste, por ejemplo, 5000 para derretir el hielo y m sobre 2 para el agua. Porque dice que yo hasta acá, después de absorber y ceder esta cantidad de calor, ¿qué es lo que tengo? 10.000 de hielo y m de agua. Tipo, tengo en mezcla a 0 grados ambos, 10.000 de hielo y m de agua. Ahora vos querés que estén en cantidades iguales. Vos querés que esté la mitad de agua y la mitad de hielo. Entonces, eso fue lo que dije. Yo ahora mismo tengo una masa total de 10.000 más m, mezcla, hielo y agua. Entonces yo quiero que haya mitad y mitad. Entonces, este dividido 2 me queda 5000 más m sobre 2 de hielo y tiene la otra mitad de agua, 5000 más m sobre 2 agua. Ahora, ¿qué yo ya tengo? Yo ya tengo 10.000 kilos de hielo. Entonces estoy teniendo en exceso hielo. Por eso derretí 5000 derretí 5000 gramos de hielo. ¿Para qué? Una vez que yo derrito 5000 gramos de hielo, en vez de tener 10.000, me quedé en 5000 gramos de hielo nomás. Y esos 5000 derretidos, ¿en qué se convirtieron? En los 5000 del agua. ¿Se entiende? Porque inicialmente, ¿qué es lo que yo tengo? Yo tengo M agua, M masa de agua. ¿Y ahora qué hice? Como tenía en exceso hielo, derretí, usé la mitad para hielo y la mitad para agua. Ahora, ¿cuánto entonces me queda de hielo? Yo tenía 10.000, derretí 5.000, me queda 5.000 de hielo. ¿Cuánto debo tener? 5.000 más m sobre 2. ¿Y de dónde yo consigo m sobre 2 kilos de hielo? Y de congelar la mitad de la masa de agua que está a 0 grados. ¿Y cómo hice eso? Acá está. Fíjate, la mitad de la masa de agua congelé, por eso es negativo. Entonces, si se absorbe y se cede Q1, Q2, Q3 y Q4, ¿qué es lo que va a pasar? Si vos agarras y analizás Q1 y Q2, lo que hacen estos dos calores es, tengo hielo a 0 y tengo agua a 0. Y lo que hacen estos dos calores es, derrito la mitad de hielo, derrito la mitad del agua. Y ahí ya se me quedan en partes iguales. Entonces, si sumo toditos estos calores, calor absorbido más calor cedido, la formulita igual a 0, me sale la masa. Vale, profe, gracias. Perfecto, perfecto. Genial. Bueno, y como para terminar, con esto ya van a poder hacer una infinidad de ejercicios, ¿sí? Les voy a pasar también después el link de los ejercicios que tengo resueltos y cualquier duda que tengan me pueden preguntar, ¿sí? Ahora, para terminar, vamos a ver lo que sería un gráfico de este sistema, ¿sí? ¿Cómo va a ser? Lo que se hace es un gráfico de calor y temperatura, ¿sí?
Primero voy a dibujar el hielo. Atiendan lo que pasa con el hielo. Yo tengo inicialmente hielo. ¿A qué temperatura? Menos 8 grados Celsius. Le voy aplicando calor y linealmente se eleva la temperatura hasta este punto, ¿verdad? Este punto que es 0 grados Celsius. Después, si yo le sigo agregando calor, les pregunto, ¿esta recta sube o permanece constante? Constante. Permanece constante. Muy bien, ahí está. Permanece constante y ahí se queda. Esta cantidad de calor, ¿cuánto es? 44.000 calorías. Y después yo, ¿qué hice con ese hielo? No, es que derretí todo. La mitad nomás derretí. Y 398.500. Eso es lo que pasa con el hielo. Voy al agua. Yo tengo agua a 50. ¿Qué fue lo que pasó con el agua? Se dio calor. ¿Cuánto? No sé cuánto sale eso. Pero lo que sí, ¿qué es lo que va a pasar con el agua? Cede calor y ahí se convirtió en agua a 0 grados Celsius. Y después se agregó calor, pero ya no, o sea, se extrajo calor, pero ya no varió su temperatura. Entonces, hasta ahí nomás. De forma más general, para hacerle un gráfico, porque este es del ejercicio. Imagínense que tengo que todo ese hielo se convierte en agua o en vapor a 112. ¿Saben cómo va a ser? Tengo hielo a menos 10, sube su temperatura. Este calor que utilizo es el calor de cambio de estado y este es el calor de variación de temperatura. Cuando todo el hielo se derrite, ahí empieza a subir otra vez su temperatura. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde lo que sube tranqui? Hasta 100. Porque en 100 se queda otra vez un ratito. Y todo este que es el calor para que se derrita y después recién empieza a subir nuevamente. ¿Se entendió lo que es la calorimetría o lo que son todos estos sistemas? Profe, entonces ese segmento constante es para que el hielo se derrita completamente, ¿verdad? Esto. Sí, eso. Todo esto que está acá es para que se derrita completamente. El que hicimos para el ejercicio es hasta cierto punto nomás. Nunca se elevó la temperatura. Siempre, hasta acá nomás se mantuvo. ¿Sí? Ya. Bueno, entonces con esto cerramos la clase de hoy. Espero que les sirva todo lo que vimos en la clase. Ya prácticamente estamos cerrando esta unidad 1. Nada más falta ver los ejercicios grabados de la parte de mecanismos de transferencia de calor y en la próxima clase voy a ver si elijo un ejercicio interesante sobre esa parte porque hay muchos muy buenos. ¿Sí? Ahora corto la grabación.